Me bebí un café y ahora el croissant. Y ahora cuando me acabe el croissant, coloco el tema del volante. Tengo aquí las gafas encendidas ya. Y el juego este creo que en VR rinde un poco regular. A ver todos los problemas y todo. Sobre todo los problemas, porque es lo que vamos a ver. Problemas. Por cierto, hemos llegado a 300 suscriptores en YouTube. Al final me va a superar en. Me va a superar el canal de Twitch. Me han dicho que el juego rinde un poquito regular. Ahí lo tenemos, chicotes. Mira, para que veáis que estoy en VR. Ahí se ven los mandos. Está como La petardeando. Fórmula 1 vuelve hoy al desierto en este excepcional circuito de... Hola, Antonio, ¿qué pasa? Madre. Bueno. No podemos. Esto va petado. 10 FPS, 20. No llega. 33 FPS, Recordemos que he bajado la resolución de las gafas a 1.0 y a 72 Hz. Además, el juego también lo he puesto en bajo para ver si se nota el plus de rendimiento. Vale, jugablemente ahora ya funciona bien, Vale, ya funciona guay, Funciona guay, pero claro, he tenido que limitar todo eso que os he dicho. Y la experiencia mola. Es que la experiencia está guapa. O sea, ahora mismo está guapísimo. Man, es que mola un huevo, tío. Mola un puto huevo. Qué pena que no lo adapten como deberían. Es la polla. El modo... O sea, va a 72 clavados ahora mismo. Ahora mismo sí que los aguanta. Sí, ahora va a 72. Pero vamos a subir gráficos. Lo metemos en alto. Ok. Personalizado. RV alto. Vale. Sigue yendo bien. Vamos a probar en ultra alto, ¿vale? Ultra alto, ¿vale? Aquí creo que ya sí que peta. En ultra alto no llega ni a... No llega a los mínimos. O sea, 30 FPS. Ultra alto, olvidados. Ultra alto no funciona. Es imposible. Vale, vamos a echar nuestra primera carrera online para probar. Como os digo, aquí funciona muy mal. En esta zona de inicio funciona fatal. Pero ahora cuando iniciamos la carrera, en teoría, debería funcionar bien. My controllers. Está cargando. Vale. Vamos, con lluvia. Estoy jugando en principiante, por lo tanto imagino que los coches aquí
se atraviesan porque la gente es novata. Madre tú. Tengo la lluvia en la cara. Esto es una locura. Menos mal que se atraviesan los coches. Mira, mira, mira. Todo el mundo estampado. Cómo mola, ¿eh? No sé ni qué neumáticos llevo. ¡Ay, va! ¡Vamos! Funciona de puta madre como lo hemos dejado configurado al final, ¿eh? Os voy a tener que colocar ahí un videíto en YouTube explicando en general cómo va todo, porque tela, también te digo. Al principio no éramos capaces de que funcionase bien. Me iba a 20 FPS el juego. Pero ya hemos apañado esto. También te digo, estamos jugando con una 3080. Yo no sé cómo funcionará esto con unas gráficas justitas, la verdad. Esto tiene que sufrir. Ay, nos salimos, nos salimos. No pasa nada. Ahí va. Willy y yo tenemos las mismas. Las de 3300. Las GBL tengo yo, esa. Creo que se llama así la marca, las GBL. ¡Vamos! Están los helicópteros por ahí. ¡Ay, que nos salimos! Que está lloviendo, que hacemos un trompo. Lo que no sé es dónde ver la clasificación. Son 5 vueltas, ¿eh? Bandera amarilla. Bandera amarilla. Vale. Qué bien hemos hecho esa curva, ¿eh? Esa curva ha estado de puta madre. Aquí no, aquí nos hemos pasado. Nos hemos pasado de listos, pero bueno. Es que pone que frenes, pero claro, hay que frenar, también hay que torcer. Yo no juego a juegos de coches, pues... Ojo, más o menos, más o menos. Estamos. ¿En qué posición vamos a quedar, Tenéis que hacer una porrita. No sé en qué posición vamos a quedar. Vale, despejado. Despejado. ¿Eso qué significa? ¿Que no llueve? ¿O que no hay coches? ¡Ojo! ¿Cómo entramos, Nos estamos saliendo. Las mismas que las mías, vale, vale. Vamos, 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 vamos. Está muy guapo el juego, Y yo mira que no soy de juegos de coches, pero es que no sé, el juego mola un huevo. El control así de los Fórmula 1 y tal me mola mucho. Y cómo se ve, la verdad es que se ve muy bien. Imagino esto en un cockpit, chaval, así todo preparado para Fórmula 1, tiene que ser la polla. Yo al final juego en modo usuario. Cuidado, cuidado. Usuario principiante. ¿Cuidado de qué?
Cuidado de qué, cabeza. Tampoco cambio marchas, obviamente, porque como tenga que cambiar marchas, pues me puede explotar la cabeza, sinceramente. Última vuelta, repito, última vuelta. Como tenga que cambiar también las marchas, me explota la cabeza. Bastante tengo con no salirme en las curvas. O sea, no puedo fijar la atención en tantas cosas. En plan, frenar, cambiar de marchas, ver si no me como al rival. Aquí en este caso porque se atraviesan los coches. Pero vamos, ni de coña soy capaz yo. Con las horas que llevo de pilotaje, que son bastante pocas. No lo mismo que al Contractor, ¿eh? En el Contractor... ahí sí que manejo. Ay, 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 que no he frenado, no he frenado. Vale, vale, vale. Yo creo que hay veces que no hace falta ni que frenemos. Con soltar el acelerador, yo creo que vale muchas veces. Ya está, bandera cuadros. Chicos, nuestra primera carrera completada. ¿En qué posición hemos quedado? Los 17 hemos quedado, chavales. Hemos salido los 14 y hemos quedado los 17. Podemos probar con las picos, a ver cómo va de rendimiento, ¿no? Si queréis. Por curiosidad, ¿no? Por trastear. Podemos... Vale. Vosotros lo veis, ¿no? Aquí ya no tengo el estabilizador como lo tenía en Oculus, ¿vale? Ahí tenía todo estabilizado y demás. Vamos a probar. El audio, o sea, los altavoces son lo que son. Ya dijimos que era una mierda, se nota. En comparación es una mierda, ¿vale? Así que vamos a probar Vamos a probar Grand Prix. Los gráficos están como estaban en Quest, son los mismos. Y la resolución está default. Ahora tocaremos eso, a ver cómo va. Vale. Ahora mismo va bien, va todo correcto. A ver aquí, que en Quest petardeaba. Bueno, pues aquí no petardea porque se ve negro. Está bien, la verdad. Vale, el juego no se ve. No se ve el juego, chicos. ¿Qué os parece? Me parto el culo. A ver. Tutoriales, ajustes. ¿Qué os parece, chicos? Después de liar toda la que he liado, las picos no funciona. ¿Por qué? Pues no sabemos. Las pilla, pone piconeo 3. No lo entiendo. ¿Qué hacemos, señores? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? No va. No se ve. No se ve el juego, Ahora hay que ver jugablemente. Vale, esto lo de siempre. A ver, ahora funciona. No funciona. No se ve. No se ve. Seguramente tengan que tocar cosas de ajustes, de movida. Por esto no recomiendo las pico a nadie. Porque todo juego nuevo que salga, toda movida nueva que salga, vas a tener problemas. Vas a tener problemas, ya sea de configuración, ya sea de que no funciona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Veis? Esto es lo que hay que configurar. 0, para jugar a juegos de coche, bueno, por ejemplo, si juegas al Contractor, 0.8 y 0.8, coges algo de rendimiento extra de gratis. Pero en este caso, el juego de coches, te quitas un poquito de FOV vertical y aumentas el rendimiento de gratis, ¿vale? Tú esto le das a Enter y listo. Estas son las configuraciones que os recomiendo si jugáis por cable.
con el encode resolution, distortion curvature en low, el encode a 3664, el encode bitrate a 288 y el limb sharpening enabled. Esto normalmente lo tengo en apagado, pero para jugar al Fórmula 1 lo tengo encendido porque tengo esta configuración en Oculus. Con una 3080, esta es la configuración que tengo en Oculus. 120 Hz a 1.5 y por eso fuerzo el ASW para que vaya a 60 FPS y simule 120. En este juego, que parece que no está especialmente bien diseñado para la VR, por lo que he probado de primeras, es la configuración que me ha parecido que sacas más chicha del propio juego. Porque ir a 72, sin más, pues mejor ir un poquito menos, que es 60 y que te lo simula 120. No he visto que te haga cosas raras en cuanto a lo visual. Por ahora no he visto nada raro. Le acabo de probar esta tarde. Tampoco es que lleve muchas horas porque es imposible. Pero bueno, os lo explico así sencillamente. Para que el FOV se os quede guardado, debéis tener las gafas quitadas del Oculus Link o del Air Link. O sea, no pueden estar activadas. Si están activadas, os tenéis que salir, poner estos parámetros. Los demás sí que se guardan, pero estos no. Estos del FOV no se guardan. Por lo tanto, tenéis que saliros del Air Link o el cable Link, los ponéis y entonces ya os podéis conectar a las gafas. Ahora ya podríamos ir al juego, que en el juego con mi gráfica lo tengo todo en alto y no me he complicado mucho la vida. Bueno, a ver, me he complicado mucho la vida porque he probado 20 configuraciones, pero al final lo he dejado todo en alto y funciona bien. Tiene 60 FPS constantes y va sin problemas. Dicho esto, vamos a ir para el juego y lo vemos de nuevo cómo funciona. Vale, chicos, ya estamos dentro del juego. Como podéis ver, una cosa que me ha gustado mucho del juego, y es que el volante que yo tengo, que es un GT Driving Force, me ha pillado la configuración como si fuese un mando de la Play volante, que es lo que es, y me lo pilla toda la primera. Curar las opciones de juego. Nos vamos aquí, opciones de juego, ajustes. Os enseño cómo lo tengo yo. Lo tengo tal cual en realidad virtual alto. Lo tengo todo en alto. La oclusión ambiental tal cual la que me ha puesto. Esto se puede cambiar. Pero bueno, está el Fidelity, que me mantiene bien los FPS. Luego aquí tengo esto, que lo tengo así, solo anti-aliasing temporal. Por lo que he probado, así es como mejor me funciona. Y ya está, no tiene más configuración. Cosa que no he explicado, os lo voy a enseñar. Vale, aquí en los ajustes también os recomiendo en los controles. Yo en mi caso tengo aquí el volante. Editamos la configuración y aquí reiniciar posición de VR. Asignéis la posición que queráis. En mi caso, este botón. Le damos atrás, guardar y apañado. Y ahora con dar al botón se nos recentra la vista. Vuelvo a repetir, aquí donde está el hombre del paraguas y los mecánicos y tal, va bastante justo de FPS. Pero en cuanto damos a comenzar carrera, la cosa cambia. Y ahora va perfecto. Nos han sancionado por salir antes. Da igual, no pasa nada. Estamos aquí para enseñaros el juego. Como podéis ver, me imagino que lo podéis apreciar. El juego va muy suave ahora mismo. Pero claro, va muy suave después de haber toqueteado todo lo que hemos toqueteado. Ahora mismo irá a 60 FPS constantes con el ASW haciéndonos pensar que va a 120. Y además tenemos metido pues bastante super sampling, por lo que el juego además se ve muy nítido. Además que ya habéis visto que tengo las especificaciones en alto.
Si lo probáis en ultra alto, os va a reventar el ordenador porque no funciona. Ya lo digo yo. Porque lo he probado y de repente pasa de 60 FPS a 30. Es una barbaridad. Y nada, vamos a dar la vueltecita para que veáis un poquito cómo funciona esto, pero yo creo que podéis ver que funciona muy guay. Además el juego en sí mola, o sea, Fórmula 1 y tal, yo que sé, a mí me llama la atención. No soy alguien que le encanten los coches, pero el tema de la Fórmula 1 jugando y con el volante y tal, sí que es algo que me gusta bastante. Obviamente yo las marchas no las controlo bastante. Nos metemos aquí, que hemos salido antes del tiempo, y tenemos que meternos por boxes. ¿Vale? Nos van a adelantar todos los coches. Aquí podemos manejarlo de la frenada y tonterías aquí, que no sé exactamente lo que es. No manejo, no tengo ni idea. Volvemos a carrera. Creo que estaremos los últimos ahora, ¿o qué? Seguramente. El FOV que nos hemos quitado para que el juego funcione como tiene que funcionar no se nota, jugablemente no se nota nada. El FOV que os digo que se puede notar es el de arriba abajo, pero es que estás aquí jugando a un juego de coches, no se nota. No ves nada fuera de lo normal, es como si vieses todo el campo de visión. Y el lateral también, o sea, no notas, no ves nada fuera de lo que no tengas que ver, porque realmente encima estás metido en un Fórmula 1 que, como veis, la visión es limitada y tienes ahí los espejos retrovisores. Toma, no hemos comido el... No pasa nada, estoy explicando aquí las cosas. Que nos vamos. Como digo, se ve todo perfectamente. Y en cuanto a gráficos de cómo se ve, yo lo veo todo bastante bien, bastante nítido. Hemos estado probando con las Pico y no os puedo decir que se ve mejor porque se ve todo negro. No funciona con las Pico, por lo que sea. Es lo que pasa cuando tiene un visor beta que no tiene todas las cosas configuradas como debe y tal, y tendrás que cacharrear para que hacerlo funcionar o sacar más actualizaciones y demás. Por ahora ya os digo que no me ha funcionado, se ve en negro. Con Quest no tengo ningún problema de funcionalidad. El único problema es del propio juego, que te hace tocar configuraciones y tal para que funcione como es debido. Pero ya podéis ver que el juego está muy guay. Lo que viene a ser el propio juego. Me van a hacer comprármelo al final, ya verás. Me van a hacer comprármelo como me enganche yo a esto. Vamos ahí. La cosa es que, o sea, en la posición en la que estamos, yo no sé. Podemos tocar, ¿vale? Podemos hablar, ¿esto cómo va? Recibido aerodinámica a +1. Hostia, al equipo me aumentan el alerón, pero... Puedo mejorar cosas de la aerodinámica y movidas con el tema de las opciones. Y si dices cosas, ¿funcionará? Al compañero de equipo lo tenemos a 21,0 segundos. En plan por voz, dices a lo mejor subir la frenada delantera a 60%. ¿Eso funciona? Eso no funciona. Tienes que decir, oye Siri.
Piloto de delante. O sea, yo hago así. Informe detallado de la carrera. Somos el farolillo rojo. Vettel está por delante de ti. El coche Hostia. que llevamos delante nos saca 4,9 ¡Qué guapo! segundos. Tienen blandos recién puestos. No hay más paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos. Quedan 2 vueltas. El próximo paso por meta supone el inicio del último giro. Vale. ¿Contra quién corro? No me responde. Estado de ruedas. No te preocupes por los neumáticos. Sigue adelante. ¡Qué guapo! Eso está cojonudo. Informe de tiempo. No se espera lluvia por el momento. Los secos parecen los neumáticos más rápidos ahora. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Última vuelta. Repito. Vale, me cuesta volver a la posición normal del volante un montón. Me hace todo el giro completo y se me va. Parece que estoy jugando solo, porque voy último. Ojo que estoy pillando ya a los que van de ahí, detrás, en la cola. Bueno, así voy a pillar mis cojones. Más malo que el hambre, tú. Más malo que el hambre, me he pasado de listo. Obviamente esto es una vuelta para que veáis cómo va el juego, cómo configurarlo. Y además yo soy un pedazo de paquete. Por mucho que lo intente, tampoco voy a conseguir grandes resultados en los juegos de carrera, la verdad. Y aún así, más o menos los disfruto. El coche de delante va a 5,4 segundos. Ya no lo voy a pillar. Estamos en la última vuelta. Una cosa que me gusta es que aunque esté con los auriculares de las propias Quest, o sea, el sonido que sale de las Quest se escucha muy bien, tío. Está de puta madre. ¡Chiu! En cuanto pasamos de la meta y tal, nos ponen ya en modo pantalla. Hemos quedado el 20. ¿Qué os parece? El 20. A ver.